Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de física postnewtoniana y a la lección 30, que va a ser muy interesante, ya que vamos a estudiar el teorema de Liouville, que hemos ido desarrollando en las lecciones anteriores, pero aplicado a sistemas físicos irreversibles, es decir, aquellos que no conservan la información. Y muchos de vosotros que estáis siguiendo este curso me preguntaréis, pero bueno, ¿no nos dijiste que estos sistemas irreversibles no eran posibles? ¿No eran físicamente consistentes? Y es cierto que lo dije, pero esto lo hablaremos con un poquito más de detalle al final de esta lección. Es importante, además, os recuerdo que veáis las lecciones de este curso de forma secuencial, ya que son lecciones cortas y yo asumo que muchos de los conceptos que se den en estas lecciones ya los habéis aprendido en lecciones anteriores. Entonces, para poder entender esta y no quedaros así, pues sí que conviene que hayáis visto las lecciones anteriores. Bien, y lo que vamos a hacer como modelo, porque sí que es cierto que os dije que en una teoría física global es necesario que se ajuste a condiciones de conservación, a principios de conservación importantes, el principio de conservación de la energía, del momento y también de la información, tal y como hemos hablado en algunas lecciones anteriores. Con lo cual sí que es posible estudiar matemáticamente y con ecuaciones físicas sin ningún problema sistemas que no conservan o la energía o la información, sistemas irreversibles, y para ello vamos a demostrarlo aquí estudiando el oscilador armónico viscoso. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es un oscilador, es una cosa que nos va a oscilar como un muelle hacia arriba y hacia abajo, pero lo que hacemos es incluirlo en un sistema donde va a haber alguna fuerza de rozamiento que lo que va a hacer es ir frenando a nuestro oscilador y cada vez las oscilaciones se van haciendo más pequeñitas hasta que el oscilador se para. Es decir, es un sistema que no conserva la energía. Por ejemplo, como este, comienza oscilando bastante y poco a poco va perdiendo esa oscilación hasta que se queda parado de manera irreversible. No podemos volverlo a poner en marcha a no ser que proporcionemos esa energía que ha perdido el sistema. Eso es un sistema irreversible y vamos a estudiar si cumple o no las condiciones del teorema de Liouville dentro de la mecánica hamiltoniana. También estos sistemas son muy importantes para describir, por ejemplo, el campo cuántico inflatón. Es un campo teórico que se piensa que existió antes de lo que nosotros conocemos como la expansión del universo observable, el Big Bang, como el campo cuántico primordial, que es un campo cuántico que está hecho de osciladores viscosos, es decir, de osciladores que no conservan esa energía, porque la energía que se pierde de oscilación acaba generando las partículas que nosotros conocemos en nuestro universo. De esto hablamos con más tranquilidad en el curso de Fundamentos de Cosmología, en concreto en las lecciones sobre el oscilador cuántico viscoso y en las lecciones siguientes a esta, que podéis encontrar en mi canal. Os voy a dejar un enlace al curso, un enlace directo al curso en la descripción a este vídeo, para aquellos de vosotros que estéis interesados en la cosmología y también en el campo cuántico inflatón, porque además es un buen ejemplo de los sistemas irreversibles que vamos a mostrar hoy en mecánica hamiltoniana. Y lo que vamos a hacer en esta lección pues va a ser justo lo que hicimos en la lección anterior, en la que utilizamos el oscilador armónico simple, pero aquí vamos a utilizar un modelo de oscilador armónico viscoso que va a ir perdiendo esa oscilación con el tiempo. Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Liouville, las ecuaciones de Liouville, para calcular la divergencia
de este sistema físico cuando lo estudiamos en el espacio de fases, algo que ya hicimos en la lección anterior, y os recuerdo que el espacio de fases es muy importante en mecánica hamiltoniana. Y lo que vamos a hacer es ver el resultado y lo compararemos con el resultado del oscilador armónico simple. Y además vamos a hacer nuestra interpretación y desvelaremos por qué estos sistemas irreversibles en realidad sí que conservan la información y no los podríamos considerar, si fuéramos totalmente ortodoxos, como sistemas irreversibles. Ahora ya lo veremos desde un punto de vista de la información. Recordaros que el teorema de Liouville es básicamente aplicar el estudio de la divergencia en la velocidad de flujo de un fluido como si fuera un modelo de la información de un sistema físico. Ya sé que quizás os suene a chino a muchos de vosotros, porque para poder entenderlo tendríais que visualizar las lecciones anteriores, que os aconsejo muy fuertemente. Pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar las ecuaciones de dinámica de fluidos para calcular si hay una conservación en el momento y la posición de un sistema físico. Y lo que hacemos es definir un vector de velocidad de evolución o de flujo en un espacio de fases. Matemáticamente es calcular una divergencia, que una divergencia es aplicar el operador de divergencia, el operador del, el operador nabla, como queráis decirlo, sobre este vector de velocidad de flujo, y es una medida de ver si hay cambios en esta velocidad de flujo, en el flujo de información, en la evolución de un sistema a lo largo de nuestro espacio. Cambios de velocidad con respecto a cambios en el espacio. Y eso es lo que hemos denominado divergencia. Y dijimos que para los sistemas mecánicos clásicos, para la física clásica, sí que hay una conservación en este flujo, y por lo tanto la divergencia es cero, y que es un reflejo, además, de que hay una conservación de toda la información, si queréis, de la energía de un sistema. Y en las lecciones anteriores, esto es otro recordatorio, pues habíamos hablado del espacio de fases y habíamos definido el vector de evolución. Este es el espacio de fases que, como recordáis, los que seguís este curso, pues es un gráfico que en vez de graficar las posiciones X, Y y Z de una partícula en un sistema físico, lo que hacemos es representar a esas partículas de un sistema físico en un gráfico de posición, aquí solo pongo X, y de momento. Y de acuerdo con las ecuaciones del hamiltoniano de la energía de un oscilador armónico, pues podemos dibujar en ese caso específico de un oscilador su recorrido en el espacio de fases, que es una elipse porque hay conservación de la energía, como ya demostramos en lecciones anteriores, y cuando hay conservación de la energía, cuando hay conservación de la información, cuando tenemos sistemas físicos reversibles, las figuras que dibujan en el espacio de fases son figuras cerradas. En 2 dimensiones pueden ser figuras como elipses, en 3 o más dimensiones estamos hablando de planos o de volúmenes que se conservan. Y este es el espacio de fases de un oscilador armónico, y con este ejemplo definimos lo que era el vector de evolución o el vector de flujo de nuestro sistema físico, que no es otra cosa que un vector con 2 componentes que nos representa la velocidad de la partícula y el cambio en momento de la partícula, cómo cambia la posición y cómo cambia el momento de la partícula. Y esto nos podemos fabricar un vector, que lo podemos llamar vector de velocidad o de evolución. Con esto, cambios en posición y cambios en momento. Como la posición nos va a cambiar en el oscilador, en el eje de las X, pues esta velocidad pues va a ir cambiando la posición de nuestra partícula. Y lo mismo, conforme va evolucionando, nos va cambiando en el tiempo
el momento, y por eso nuestro segundo componente es el cambio en el tiempo del momento. Recordaros que estoy utilizando la nomenclatura de Newton para indicar las derivadas en el tiempo, el cambio de momento con respecto al tiempo, poniéndole un puntito para ahorrarme poner numeradores y denominadores en las derivadas. Esto para el momento y esto para la posición, ¿vale? X punto es la derivada en el tiempo de la posición X, es decir, la velocidad en el eje de las X, en este eje. Las ecuaciones dinámicas del oscilador viscoso son algo diferentes de las ecuaciones del oscilador armónico, las cuales ya habíamos estudiado en las lecciones anteriores. Hay una fuerza que se ejerce sobre la partícula que en el oscilador armónico es igual a menos kx, es decir, dependiente de la posición. Esto va a generar una energía potencial. Pero en el oscilador viscoso va a aparecer una fuerza que se va a oponer al movimiento de la partícula y que va a ser proporcional a la velocidad de la partícula. Cuanto más rápido se mueva esa partícula, más grande va a ser esta fuerza de rozamiento que va a ir en contra del movimiento de la partícula siempre. Y la constante de proporcionalidad, aquí la llamamos alfa, va a ser la constante de viscosidad o constante de rozamiento. K es la constante muelle o constante de restauración en el oscilador armónico. Y esta es la fuerza que va a actuar sobre una partícula en un oscilador con viscosidad. En inglés también se llaman osciladores húmedos. Y lo que necesitamos hacer es aplicar esa ecuación de divergencia sobre el vector de evolución de este oscilador armónico, y para ello necesitamos obtener una expresión de P punto y de X punto. Y estas expresiones las vamos a obtener de las ecuaciones dinámicas del oscilador viscoso. Entonces tenemos esta ecuación y veis esta F de aquí. Antes de nada vamos a transformar la velocidad que teníamos aquí y la pongo de esta manera para que os deis cuenta que es la derivada de x con el tiempo, simplemente por simplificar la nomenclatura y unificarla. Entonces vamos a colocar x punto en vez de velocidad para que lo tengáis en cuenta. Pero esta ecuación sigue siendo la misma. Vamos a seguir transformándola para poder obtener una expresión para p punto, la derivada de el momento con respecto al tiempo. Entonces tenemos la fuerza aquí que la podemos reescribir por su equivalente en función del momento. La fuerza es el cambio de momento con respecto al tiempo y como vimos esto lo podemos simplificar como p punto. Y ya tenemos uno de los componentes de nuestro vector de evolución, de nuestro vector de flujo, para el oscilador viscoso. P punto va a ser igual a menos kx menos alfa x punto. Esto además lo vamos a transformar. ¿Por qué? Porque nos interesa colocar esta parte en función también del momento. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir esta expresión por la masa, con lo cual no hemos modificado la expresión anterior, sigue siendo alfa x punto, pero ahora la masa por la velocidad x punto va a ser el momento. Y ya tenemos una expresión del cambio de momento con respecto al tiempo en función de la posición y momento de la partícula. Y lo hacemos de esta manera porque nos interesa siempre obtener ecuaciones que contengan las coordenadas de nuestro espacio de fases. Y el espacio de fases es un espacio con las coordenadas de posición y momento. Así que ahora podremos trabajar sin problemas. Conocemos su vector de evolución, que lo vuelvo a poner aquí. Este es el vector, no es un vector propiamente de velocidad como habíamos definido antes. Posiblemente le podríamos cambiar y poner phi en vez de v, porque si no lo podemos confundir con esta velocidad de aquí. Igual lo cambio en la versión final de esta presentación. Pero bueno, el vector de evolución tiene estos dos componentes, tiene x punto y p punto. Y p punto pues ya tenemos aquí nuestra expresión.
Así que lo que tenemos que hacer ahora es estudiar o calcular la divergencia de ese vector de flujo. Aquí tenemos el vector y la divergencia del vector de flujo va a ser igual, como vimos en las lecciones anteriores, a lo que cambia el primer componente del vector con respecto a cambios en el eje de las coordenadas x de nuestro espacio de fases, más lo que cambia el segundo componente del vector velocidad con respecto a lo que cambia la segunda coordenada de nuestro espacio de fases, momento. Es un vector de es una divergencia, es el cálculo de una divergencia, pero en vez de utilizar x, y y z, utilizamos x y p. Así que lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta ecuación para ver a qué vale la divergencia de nuestro oscilador armónico viscoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues deberíamos resolver, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ya hemos obtenido una expresión explícita para P, que era menos kx menos alfa p dividido entre m. Entonces ahora tenemos que diferenciar, es una diferenciación parcial, esto por p. Y fijaos, menos kx no tiene p por ningún sitio, luego esto no va a contribuir a la diferenciación, pero esto sí que es diferenciable y va a ser igual a menos alfa dividido m, ya que lo estamos diferenciando con respecto a p. Así que lo hacemos y la divergencia en este caso es ahora la derivada de x punto con respecto a x menos alfa dividido m. Y ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la expresión para x punto. ¿Vale? Tenemos que averiguar la expresión en función de la posición y el momento. Y eso lo podemos sacar de la propia definición de momento, ya que masa por velocidad es igual a momento. Lo cambiamos como x punto, lo despejamos y x punto es igual al momento entre m. Ya lo tenemos puesto en función de una de las coordenadas de nuestro espacio de fases. Así que lo que hacemos es volver a calcular, finalizar el cálculo de la divergencia sustituyendo x punto por p entre m, que está aquí. Y ahora fijaos que es una derivada parcial de pm en una derivada con respecto a x. ¿De acuerdo? Pero aquí no vemos x por ningún sitio. Que al ser una derivada parcial y no tener x por ningún sitio, la derivada de esta función con respecto a x va a ser 0. Y lo colocamos aquí y resulta que la divergencia de nuestro oscilador armónico viscoso es igual a menos alfa dividido m. Es un resultado negativo menor que 0. Mientras que en la lección anterior, para el oscilador armónico simple, el que conserva la energía, el que es reversible, etc., pues era 0. Y el hecho de que la divergencia sea negativa implica que es un sistema convergente, que es un sistema que va a perder información, que va a perder energía y va a llegar a un punto donde esa información desaparece y se queda en un estado irreversible. Hay una pérdida de información y por lo tanto concluimos que el oscilador armónico viscoso es un sistema físico irreversible, es decir, que una vez que se ha parado el oscilador somos incapaces de conocer las condiciones iniciales que teníamos en el oscilador. Eso es lo que significa. Y básicamente esto es lo que pasa en el espacio de fases del oscilador viscoso, que en vez de ser una elipse cerrada, pues la partícula va oscilando y va perdiendo cada vez energía, las oscilaciones se van haciendo más pequeñitas, ¿veis? Comenzamos desde aquí con un momento y una posición, pero las oscilaciones se van haciendo cada vez más pequeñas y el oscilador pues acaba parándose y nos forma pues una especie de espiral de estas características, una especie de espiral que además no se cierra. Y esto es típico de los sistemas convergentes
que nos convergen en un punto de manera irreversible, donde hay pérdida de información, donde hay pérdida de energía. Se detiene además irreversiblemente, porque una vez que se ha detenido no es que no podamos ponerlo en marcha de nuevo, pero imaginaos que nos dan un oscilador de este estilo quieto y dicen, ¿cuál era la oscilación cuando comenzó a oscilar? Pues seríamos incapaces con esa información de reconstruir el pasado del sistema. Por eso se considera un sistema irreversible. Y al final acaba perdiendo totalmente su energía. Porque el rozamiento se come esa energía. Fijaos que esto es muy importante lo que estoy diciendo. Esa energía no es que se pierda irremediablemente, sino que se ha transferido a lo que es el rozamiento. El sistema, de todos modos, si solo consideramos el oscilador aislado del resto de cosas, es un sistema que converge a un estado. Y que ese estado al final carecerá de toda la información previa, pero solo si consideramos el oscilador armónico, viscoso. ¿Qué es lo que le sucede? Pues como os he enseñado antes, pues a este oscilador, ¿no? Que empieza a oscilar y al final pues acaba paradito y no sabíamos cuál era la oscilación inicial, a no ser que estemos observándolo desde el principio. Y la pregunta del millón, ¿existen estos sistemas realmente? ¿Podríamos considerar a este tipo de osciladores como unos sistemas irreversibles de pérdida de información? Pues realmente no, porque esa energía que se ha perdido durante el rozamiento, durante la oscilación, si nosotros no considerásemos al oscilador de manera aislada, sino que consideramos también el resto de componentes que participan en ese sistema, sí que podríamos predecir cuáles eran las condiciones iniciales del oscilador. Por ejemplo, midiendo la temperatura del líquido que ha estado rozando al oscilador, ¿no? Son sistemas pues de este estilo. Sí, hay pérdida de energía por el rozamiento, pero es que la energía que tenía, en este caso nuestro tractor inicialmente, ha pasado, se ha transferido a el barro que hay aquí, y el barro pues ha cambiado de posición, ha cambiado de momento, se ha calentado. Entonces, a pesar de que si nosotros considerásemos a este señor con el tractor de manera aislada exclusivamente, sí que tendríamos que concluir que es un sistema físico convergente e irreversible, además con una divergencia, si aplicamos el teorema de Liouville, con una divergencia negativa, porque acaba parándose. Si considerásemos el tractor, la persona y el barro, con todas sus variables y lo midiésemos todo, entonces veríamos que sí que conserva todo el sistema, conserva la información y que realmente no podríamos considerar a este sistema como convergente, un sistema irreversible, sino que en realidad sería un sistema que conserva la energía y también conserva la información. Solo que nosotros hemos decidido ignorar la información que se ha transferido al barro. Es lo mismo que pasa aquí. Si tenemos este camión, el camión entra en la zona de frenado, esta arena que veis aquí ejerce una fuerza de rozamiento al camión. Si nosotros considerásemos solo el camión, pues sería un sistema absolutamente irreversible. El camión entraría por aquí y acabaría parándose y pierde toda la energía cinética que tenía. Y si no tuviéramos otra información, no sabríamos con qué velocidad ha entrado en nuestro carril de frenado. Pero si considerásemos el camión y la arena en su conjunto, veríamos que en este proceso la arena se ha desplazado. Y si estudiásemos cuánto se ha desplazado esta arena, seríamos capaces de reconstruir las condiciones de entrada del camión en nuestro carril de desaceleración. Por lo tanto, los sistemas irreversibles, sistemas convergentes o incluso los sistemas divergentes no existen en la realidad. Lo que pasa es que matemáticamente parece que lo son porque estamos despreciando o ignorando información que se ha transferido a otro sitio. Yo espero que quede claro.
Espero que os haya gustado la presentación. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal. Os dejo un enlace al curso en general para que lo podáis comenzar desde el principio y otro a la lección anterior para que la repaséis. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.